Pero abordemos uno todavía más complicado, porque hoy estamos hablando de pesos y centavos como justificación para impulsar una reforma electoral. Es decir, el punto de partida para impulsar la reforma electoral ha sido disminuir costos. Pero el asunto está en dónde disminuimos costos y en dónde gastamos a manga suelta. Ayer te compartí este reportaje que el Diario de Circulación Nacional, el Universal, publica, en donde habla de lo que se ha generado en pérdidas en torno al proyecto del Tren Maya, porque el Tren Maya no era solo la vía del tren y el transcurso del mismo, sino hablaba precisamente del desarrollo que generaría en torno al Tren Maya, de la derrama económica. Hubo inversionistas que le entraron, construyeron hoteles, construyeron desarrollos turísticos en la expectativa de que un tren como este iba a atraer turismo. En resumidas cuentas, el Universal dice 6,000 millones de pesos en pérdidas. 6,000 millones de pesos en pérdidas. ¿Para qué hubieran servido 6,000 millones de pesos? ¿Para qué hubiera alcanzado? De eso platicamos esta mañana con Fernando Belauzarán, analista político. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo con tu auditorio. Fer, a ver, ¿qué nos dice esto de este proyecto que fue pues uno de los más importantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Mira, pues como dice el dicho, el chiste se cuenta solo. Estos son los reyes del derroche. Ya vimos lo que perdieron por el Tren Maya con todo el complejo turístico que hicieron, etcétera, ¿no? Eso ya se vio, pero no solo es eso, es todo el sobrecosto. Te acordarás que el Tren Maya lo calcularon en 150,000 millones de pesos. Sí. Acabó costando más de 500,000 millones de pesos, como 550,000 millones de pesos. Entre la cancelación del aeropuerto y la creación del AIFA, por ahí casi más de 400,000 millones de pesos entre las dos cosas, que fue una ocurrencia de López Obrador. El Dos Bocas iba a costar 8,000 millones de dólares. Ya finalmente acabó en más de 22,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto de la austeridad de acá? Perdón, no existe en la realidad, ¿no? Además, ya vimos que en lo personal tampoco, es pura demagogia. Entonces, están usando lo del supuesto ahorro para acabar con la democracia, ¿no? Y la verdad es que, ¿dónde está, me parece, lo más grave? Porque, por supuesto, hay muchas cosas, es un retroceso completo. El asunto del Senado es para hacerse de una mayoría calificada, dejando de representar a millones de mexicanos. Eso está garantizarse tener esa hegemonía ficticia o esa hegemonía artificial. Pero pero quizás tan o más grave que eso es el golpe a los recursos del Instituto Nacional Electoral, porque obligarían a despedir a los funcionarios del servicio profesional electoral, que son expertos que tienen 30 años de experiencia, por lo menos acumulada en esa rama, pues gente que evidentemente tiene distinto tiempo ahí, pero que es una experiencia acumulada de más de 30 años en el servicio profesional electoral, que son los que realizan las elecciones. Las elecciones se organizan en tierra a partir de los consejos distritales. Y entonces, si lo que van a hacer es quitar a los consejos distritales su permanencia para volverlos eventuales, no solo se pierde calidad en el ejercicio. Imagínate a quienes van a contratar cada año, ¿no? Más teniendo ya, digamos, la cabeza del instituto, esa ya la capturaron. Ahora van por las piernas y los brazos. Y además quieren quitar el PREP. Entonces, imagínate que estos eventuales van a agarrar todos los paquetes electorales, se los van a llevar y no va a haber una información previa sobre el resultado de la casilla, ¿no? Eso nos regresa a 1988, cuando se cayó el sistema. La verdad es que el retroceso es mayor. Ellos quieren ganar aunque pierdan. Por eso lo de la ley Maduro les queda como anillo al dedo. Ahora, Fer, me parece que esto va mucho más allá de lo que podría ser una reforma electoral y creo que parte de ello se confirma con lo que dijo esta mañana la presidenta. Cuando le preguntan por qué no se presentó ayer, ella dice que porque querían modificar artículos que iban más allá de lo electoral.
¿Qué interpretación y qué lectura le das a eso? Es decir, ¿qué más se quería tocar? Y que la presidenta ha dicho, no, vamos a quedarnos nada más con lo electoral. Pues es buena pregunta, que más seguro a lo mejor que tenía que ver con medios de comunicación, el asunto que querían tocar de la censura, te acordarás que quieren Sí. bajar, que querían bajar contenidos de redes sociales, etcétera, pues eso es un asunto mayor, que bueno, que es además propio de todas las dictaduras, ¿no? Entonces, por supuesto, ahora hay que ver, el diablo está en los detalles, es muy poco serio que se haya presentado la reforma en PowerPoint como temas. Pero finalmente, el hecho de que estemos ahorita en ascuas, sin conocer qué pasa, porque todo se hizo en los sótanos y todo de manera unilateral, ya te dice algo de cómo viene la reforma o cómo es la reforma, cuál es el sentido de la reforma. Si la reforma fuera para mejorar nuestra democracia, pues bueno, la hubiera puesto a discusión de la sociedad, de los otros partidos, etcétera, para generar un consenso en torno de cómo fortalecer nuestra democracia. Pero no ese es el caso. Aquí es una reforma que por primera vez en muchísimo tiempo, por lo menos primera vez yo te diría desde la época que Jesús Reyes Heroles lo planteó, pero lo planteó con un sentido totalmente distinto, que viene, es una reforma que se plantea desde el poder, ¿no? Pero esta reforma que se plantea desde el poder no es como la aquella de 77 Reyes Heroles que convocó a todos los partidos, sobre todo los que no tenían ni siquiera registro, ¿no? Porque recordarás que López Portillo fue candidato único a la presidencia de la República en 1976. Entonces, frente a esa situación de desgaste del sistema, dijo, pues hay que abrirlo. Y entonces hizo sendas discusiones, no estas vaciladas de 5 minutos y te vas y te oigo, sino tú puedes ver la intervención del Partido Comunista donde pertenecía Pablo Gómez y que fue el primer plurinominal del país, entró en la primera lista plurinominal del país, haciendo verdaderos análisis, etcétera, y se hizo y todo se compiló en una discusión muy abierta, muy completa, etcétera. No, por supuesto, no concedieron todo lo que pedía la oposición, pero fue una lógica de ir avanzando. Se abrió la reforma política y de ahí fue avanzar hacia la democratización del país, hasta que creo que el paso definitivo se dio en 1996, cuando se crearon el INE autónomo, el Tribunal Autónomo, las elecciones en la Ciudad de México, etcétera, y muchas cosas de confianza que estaban. Bueno, todo eso está peligrando ahora, y eso es un poco grave. Y sí, tú bien dices, lo del Tren Maya, pues 6,000 millones de pesos solamente en un año, ¿no? Pues eso es más de lo que dicen que se quieren ahorrar. Claro, hay que poner un asterisco con lo del Tren Maya. Fue un ecocidio, ya está internacionalmente reconocido como ecocidio, hay cosas que ya no van a regresar, por ejemplo, daños a los mantos acuíferos en la península de Yucatán, que es un ecosistema único en el mundo, eso ya no va a regresar, pero algunos se hicieron muy ricos. Ahora, esto lo podríamos llevar, porque lo hemos llevado esta mañana al tema electoral, pero yo te preguntaría en dónde más hubiera impactado, porque a ver, no es la única reforma que se está justificando con el tema presupuestario. También la reforma al Poder Judicial se hizo con el argumento de reducir el costo que tenía la operación del mismo y hasta ahora no hemos visto que haya cambiado. Es más, siguen viviendo, digamos, algunos excesos incluso, es decir, no solo manteniendo lo que tenía, sino viviendo algunos excesos como los que ya hemos platicado en este espacio. Pero el sistema de salud también se modificó bajo el argumento de que costaba muchísimo dinero, Fer. Y hoy vemos y estamos pagando las consecuencias con un sarampión que ha regresado. Y el tema Claro. del campo, también con el regreso y la presencia del gusano barrenador hoy en todo el país Claro. y la acusación de los productores del campo que dicen esto tiene que ver con los productores ganaderos que dicen esto tiene que ver con que se echó a por tierra, se desapareció pues el servicio sanitario que existía para la supervisión del ganado en este país. A ver, ¿qué tanto nos está costando la austeridad? Claro, das en el blanco, das en el blanco totalmente, Erika. Es decir, por supuesto que hay que usar bien los recursos públicos, pero no sacrificar la salud de las personas, no sacrificar, pues esto del sarampión es terrible porque ya habíamos erradicado el sarampión. México era ejemplo mundial de vacunación. No puedes ahorrar a costa de la educación de los niños, una educación pública de mala calidad a quien más afecta es a los más pobres, no tienen
forma para poder tener una aspiración de movilidad social, digamos, dentro del sistema. No puedes hacer llamar a quitar dinero a costa de la justicia, ¿no? Esto de la reforma del Poder Judicial es terrible. Incluso ya hay voces del oficialismo que lo reconocen. ¿Qué es lo que reconocen que está sucediendo? Pues lo que les dijimos que iba a suceder, ¿no? Que se iba a degradar la justicia en México terriblemente por poner a personas que son obedientes, pero no saben nada, ¿no? Quisieron poner la obediencia cuando además, la justicia necesita de un criterio que es la imparcialidad. Ya no hay imparcialidad en la justicia. Y eso, pues obviamente es una fuente de tremenda corrupción ahí, y fue un retroceso. Tiraron 30 años de carrera judicial a la basura. Que había cosas que mejorar, por supuesto, que había corrupción, claro, que quizás los jueces tenían una formación muy formalista y había que hacerles ver una cuestión mucho más integral para recuperar el sentido de justicia. No lo niego, claro, pero eso es lo que se tenía que trabajar, no tirar todo a la basura y poner algo solamente con la intención del control político, porque lo que hay, Erika, es una tremenda hipocresía y un engaño a la sociedad. No les porque el ahorro es un pretexto. No es lo que no es eso lo que les interesa. Lo que les interesa es el control político. Y eso fue. Y en el caso de la salud es mucho más grave, incluso más desgarrador, porque lo que les interesó fue cómo se meten al negocio de las medicinas. Porque es terrible cómo un sistema que funcionaba, que podía mejorarse como todo puede mejorarse, pero no había un problema de desabasto como el que luego se generó y no se ha podido solucionar. Pero dime que este famoso clan de los amigos y prestanombres de los hijos de López Obrador empezó haciendo qué, pues vendiendo medicinas. Lo que querían era meterse al negocio de la venta de medicinas, porque les parecía que era muy grande y jugoso, y entonces pues metamos mano. Nada más que en el meterle mano al negocio se llevaron entre las patas a muchísima gente. ¿Cuántas personas no han fallecido de enfermedades curables porque no encontraron medicinas, ¿no? Y además, mucha gente en los hechos se ha privatizado buena parte de la salud en México, porque la gente ya no va al centro de salud, sino va al consultorio que está al lado de la farmacia, porque lo otro es una cuestión terrible. Y cuando van y les tienen que hacer algún estudio, se los hacen en 6 meses después y les va bien, ¿no? O una cita con un especialista, ¿no? Pues casi es o te rascas con tus propias uñas o ya no regresas a la consulta, ¿no? Esas cosas acá. Y en la educación está también la situación tremenda. Por primera vez hay menos estudiantes en 2024 que los que habían en 2018, ¿no? Y eso sigue así. No hemos podido regresar después de toda esa deserción al nivel que teníamos de educación ahí, ¿no? Ese es el tamaño del desastre. Y claro, todo lo hacen en aras de la austeridad, pero ese es un pretexto. Lo que está es otra cosa. Y en esto de la democracia, pues por supuesto, el pretexto es la austeridad. Lo que quieren es el control político de las elecciones para ganar aunque pierda. Ahora, si te tengo que preguntar primero, a ver, de partida, ¿ves que se vaya a aprobar, a presentar y luego aprobar esta reforma electoral? Y si no es así, ¿crees que se ha utilizado como el famoso plan D de decir, bueno, pero miren, vamos a exhibir a los que no quisieron soltar las listas de plurinominales, vamos a exhibir y que se convierta en un tema de campaña política? Bueno, pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que vote el PT y el Verde a favor en lo general y detengan las cosas que ellos sienten que afectan sus intereses. No por las buenas razones, sino por las malas, pero lo detengan, que tiene que ver con la representación proporcional y con los financiamientos. O sea, la lista que tienen y el asunto de los recursos, ¿no? Pero insisto, ¿quién va a defender al árbitro? ¿Quién defiende al árbitro? Y si tú te debilitas al árbitro, quien gana pues es obviamente el grupo en el poder. Entonces pudieran votar a favor en lo general y en contra en algunas cosas en lo particular. Ese es un escenario. El otro escenario es que decidan votar en contra, pero luego pasen
una reforma legal, ¿no? Te acordarás tú el Plan B, que era una reforma legal. Ese Plan B de López Obrador violaba totalmente la Constitución, pero había en ese momento una Suprema Corte de Justicia independiente, y por lo tanto esa Suprema Corte de Justicia independiente pudo echar atrás y pudo echar abajo ese Plan B que era legal, que violaba la Constitución por la puerta de atrás. Pero ahora te pregunto, si hicieran eso y metieran una reforma legal violando la Constitución, pues llegaría a la Corte del Acordeón. ¿Y tú te imaginas a la Corte del Acordeón votando en contra de Morena? Yo tampoco, Erika, tampoco. Entonces, esa es una posibilidad, puede haber varias cosas. Otra es que efectivamente solamente lo usen para la propaganda, pero la verdad es que esa me preocupa poco, porque la verdad es que es absolutamente falso que la gente haya pedido esta reforma electoral que dice la presidenta. Cuando dicen pueblo, hay que entender López Obrador. Esta era la reforma de la venganza de López Obrador que quiere, ¿no? Esa la traía y es parte de lo que puso López Obrador como una especie de indicación antes de dejar el poder. Y Claudia Sheinbaum ha sido muy obediente en sacar cada una de las cosas que él había planteado en ese infausto Plan C. Y lo que le falta para implementar ese infausto Plan C es la reforma electoral, y en eso están. Y lo que busca López Obrador es pues una forma de revancha contra lo que él consideró sus enemigos, que le cerraron el paso antes, ¿no? Entonces trae eso, y bueno, pues ¿qué te digo? Un país no puede estar al garete de resentimientos complejos, venganzas, revanchas, porque ya lo sabemos. Pero bueno, finalmente en el libro de Julio Scherer queda retratado cómo tomaba las decisiones este señor, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo en México un momento inédito, muchísimos años, porque lo que tenemos es un cogobierno. Gobiernan en Palacio, pero también gobiernan en Palenque, ¿no? Y ese cogobierno pues nos tiene una situación también complicada. Por eso, pues hasta Max Arriaga, un funcionario de cuarto nivel, se puede rebelar y pasar más de 100 horas, y todavía le ofrecen una embajada, y todavía le puede nombrar a 105 personas de su equipo, y todo esto porque ese cogobierno pues está, y esa situación, lejos incluso de fortalecer a la presidenta, la debilita. Pero pues bueno, traen un proyecto de mantenerse en el poder a toda costa, y en ese sentido, por eso es que se le llama Ley Maduro a esta reforma. Es cierto, no más conocemos los PowerPoints, pero yo tengo el presentimiento de que en la redacción se va a poner peor, porque insisto, el diablo está en los detalles. No, y no es cosa menor, Fer, como tú lo decías. A ver, la propuesta, en los términos que la ha planteado la presidenta, que se presentó en la mañanera con la secretaria de Gobernación, etcétera, y donde se dio la explicación, reconfigura la autoridad electoral, reconfigura los tribunales electorales, reconfigura la integración del legislativo. O sea, no es una cosita menor, sí es un asunto importante, y bueno, va a ser muy interesante que estemos pendientes como ciudadanos, no solo los analistas, no solo los medios de comunicación, como ciudadanos, de que el impacto que una cosa como esta podría tener en nuestro país. Claro, ahora, Morena va a querer mantener una coalición. ¿Por qué? Porque su sobrerepresentación fue el fraude que le hicieron en la Constitución, es hacer coaliciones para que la sobrerepresentación fuera acumulada. Dice la presidenta, vamos a mantener la fórmula que existe, es decir, el límite de sobrerepresentación del 8%, pero lo llevan a cada partido y son 3. Entonces, tienen ellos ahora, si van los 3 otra vez en la elección, tienen una sobrerepresentación del 24%, podrían tenerla, ¿no? Sí. Pero recuerda que suma 0 la sobrerepresentación. Si una fuerza se sobrerepresenta, otra se subrepresenta. Entonces es suma 0, es decir, la diferencia en el 2024 de la coalición oficialista con la oposición fue de 10%. Pero esa diferencia de 10%, 55-45, se convirtió en la Cámara de Diputados en una diferencia de 50 puntos, 75-25, porque tuvieron una sobrerepresentación de 20% el oficialismo y por lo tanto su representación de la oposición del 20%, y se convierte en una diferencia de 50%.
Ese fraude a la Constitución permitió que pudieran modificar la Carta Magna en solitario, sin acuerdos con los demás. Ahí está la trampa y es lo que quieren mantener. Y en el Senado, te acordarás que para tener la mayoría calificada tuvieron que sobornar y tuvieron que extorsionar a senadores. Pues quitando la lista pluri ya no lo tendrían que hacer. Esa parte es una parte, yo diría, esa es una de las partes regresivas más graves. Y la otra, obviamente, es la de debilitar al árbitro para que ellos pudieran tener el control de las elecciones, además quitando el PREP, lo cual le quitaría credibilidad. Y, por supuesto, Erika, y con esto termino, faltaría el elefante en la sala. Esta reforma no atiende la participación del crimen organizado en las elecciones. Fernando Belauzarán, como siempre te agradezco muchísimo que nos ayudes a analizar estos temas y a dar elementos para que la audiencia pues pueda generar su propia valoración sobre esta propuesta de reforma electoral que se está planteando y sobre las justificaciones sobre el ahorro de los recursos públicos. Te agradezco como siempre. El agradecido soy yo, Erika. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, muy buenos días.